Bueno, muchas gracias por llegar a las 8 de la madrugada, como procede en esta clase. Y, y bueno, pues vamos a empezar. Miren, hoy quiero introducir eh, un tema que es el que básicamente he estado trabajando desde hace 4 años en la tesis. Y se trata de un lenguaje de patrones ajedrecísticos. Los patrones, ahorita voy a explicarlos, pero bueno, se dice que un maestro fuerte de ajedrez, tiene en su cabeza alrededor de 50,000 patrones típicos que se dan en una partida. Esto es 50,000, ¿por qué no dijo 60,000 o 40,000 el que afirma tal cosa? Pues porque suena bonita un número como 50,000, ¿no? Que además es indemostrable, ¿no? Pues no, es como, les voy a decir, es como si yo les digo, tengo 50,000 amigos. A ver, hazme una lista, a ver si llegas a tener 50,000 amigos, ¿no? Es más, hagan una lista de los amigos que tienen, o díganme, y se van a dar cuenta que se les olvidan mucho de repente, y no saben ni la cantidad que tienen. Yo creo que con los patrones en ajedrez, ningún ajedrecista sabe cuántos patrones eventualmente puede tener, ¿no? Pero bueno, se dice que un fuerte jugador de ajedrez, un maestro, tiene unos 50,000 patrones típicos. Esto podría ser una explicación por cual un jugador débil no ve con tanta facilidad una jugada ganadora cuando un jugador fuerte sí la ve. Bueno, las posiciones tienen características familiares y el hecho de conocer los detalles típicos nos dan la pauta para encontrar la jugada correcta en una partida. Bueno, el punto está en que los patrones en ajedrez son situaciones que se repiten, son condiciones donde están las piezas que hacen algo en particular y que en muchas partidas se repiten. Ahorita voy a poner algunos ejemplos de eso, ¿no? Eh, Esto se ve mucho en la táctica del ajedrez. Entonces, si ustedes hacen ejercicios de táctica, como los libritos, como el librito de 1001 combinaciones o sacrificios brillantes o el de mates, o de ese tipo de libros de táctica, si ustedes los hacen con frecuencia, y me refiero con frecuencia todos los días, como yo les decía alguna vez en una entrevista que alguien me hizo, yo les decía es que el ajedrez es como lavarse los dientes, es 3 veces al día. ¿Sí? Si ustedes trabajan con constancia y todos los días en ajedrez, van a mejorar su juego. Y si juegan, y si estudian posiciones de juega el blanco y gana, juega el negro y gana, juega el negro y sacrifica la dama y da mate, cosas así, van a aprender mucho y eventualmente de ver muchos ejercicios de táctica, van a ser buenos en la táctica. Eso se parece un poquito si ustedes hacen ejercicios de cálculo diferencial integral, ¿no? Hagan ejercicios de derivadas y van a ver que si hacen, no sé, 1,000 ejercicios de derivadas, no habrá derivada que se les rete, ¿no? O sea, eso es la verdad, ¿no? Bueno, entonces, pero en ajedrez, lo que se sabe es que hay ciertas posiciones que favorecen acciones en el juego. Por ejemplo, sacrificios en la casilla H7, que es donde está muy cerca del rey enemigo, o en H2, si es del blanco. Combinaciones de empate, por ejemplo, porque el rey queda ahogado, ataque doble, ataque al descubierto, etcétera. Hay un montón de temas, ¿no? Son muchos temas, pero son finitos. Y las combinaciones en ajedrez, al final de cuentas, se basan en esas situaciones que se encuentran o que se ven continuamente en muchas partidas, en posiciones muy parecidas. No necesariamente tiene que ser la posición igual. Eso en matemáticas es lo que llamamos que es un isomorfismo, ¿no? Es algo que es muy parecido, que es equivalente. Pero lo que es equivalente no es igual. Por ejemplo, voy a poner un mal ejemplo, como el de el dólar y el peso, ¿no? A lo mejor tengo que pagar, no sé, 23 pesos por dólar hoy, pero quizás mañana, o sea, hay un isomorfismo entre el peso y el dólar. Si no se moviera nada y no fuesen dinámica la situación del dólar y el peso, siempre podría valer 23 pesos cada dólar, pero resulta que mañana quién sabe qué tontería dice el peje y entonces vale menos o vale más, ¿no? Entonces, el dólar, ¿no? Entonces, eso es un isomorfismo, es medio equivalente una cosa con otra. Ahorita insisto un poquito más en esto, ¿no? Bueno, si yo tengo una serie de situaciones típicas que se ven, que aparecen en muchas posiciones y que son similares, puedo descubrir la combinación
o las jugadas que hay que hacer para ganar. La combinación nace entonces, casi se ve sola, ¿sí? O sea, como dicen los que juegan muy bien, dicen, se te va la mano haciendo la jugada correcta, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar la táctica. Pero déjenme ponerles algunos ejemplos para que vean a lo que me refiero. Déjenme que llego acá y déjenme compartir la pantalla. Ok, bueno. ¿Están viendo este tablero de acá que tengo acá? ¿Lo ves, Giselle? Sí. Ok, bueno. En esta posición, el negro, juega el negro, que por cierto era yo en una partida de... Ay, perdón, me falta una pieza, espérenme tantito. El tablero. Aquí está, juegan las negras, tableros. Ok, déjenme que giro el tablero. Ok, en esta posición que están viendo, acá, juegan las negras, ¿no? Esta es una partida que jugué en el 93, me parece, ¿sí? Y aquí, tengo dos peones menos, pero puedo recuperar uno, ¿no? Por ejemplo, alfil por peón atacando la torre, y parece que no está tan grave el asunto, ¿no? Las piezas del blanco, pues el rey parece relativamente seguro, ¿no? Pero las piezas del blanco no han salido. Comer quizás no es tan buena idea porque me juega torre acá y me clava el alfil. Quizás deba comer con dama y después quitarla y jugar un final con peón de menos, ¿no? Pero aquí es donde entran los patrones. Hay un patrón que es, si yo logro que esta torre se ponga acá, yo puedo dar este jaque. Si no existiera este peón, y la torre estuviese acá, yo podría dar jaque, la torre se cubre y me la como y doy mate. Entonces la jugada ganadora aquí es dama por peón jaque. Increíble jugada. Si no come, esto es mate. Entonces tiene que comer y entonces sigue jaque. Hay que protegerse y con cualquier torre, jaque mate. ¿Ok? Ese es el patrón que quiero que vean. Déjenme mostrarles la siguiente posición para que vean de lo que estoy hablando. ¿Están viendo esta nueva posición? Bueno, en este momento, las blancas, las negras jugaron, la dama no sé dónde estaba, y jugó la dama acá atacando la torre, pero sin dejando indefenso a este alfil. Con el truco, no, otra vez me equivoqué, permítanme, voy a poner bien la posición porque la puse mal. Este rey está acá. Y juegan las blancas. Ok. En esta posición, exactamente el truco, jugó la dama acá atacando la torre, y la idea es que amenaza torre por caballo, y si dama por torre, la dama deja de defender esta torre que está acá y le juegan dama por torre mate. Entonces jugó dama a A6 con la intención de jugar, o sea, quitar la torre, que quizás la única jugada para quitar la torre es jugar acá para defenderla, pero el blanco ha visto el patrón con el que se gana la partida, y es torre por, ¿sí? Y este pues come, ¿no? Y dice, bueno, si juegas esta, te doy mate. ¿No? Entonces recuperé la pieza y te atacó la dama. Sí, pero se olvidó de jaque, come, jaque, se protege y mate. Si se fijan, es el mismo patrón que vimos en la posición anterior, ¿sí? Pero no es el único patrón que hay. Déjenme ponerles otra posición donde se observa este mismo patrón. Todos estos ejercicios que les estoy poniendo son sobre el mismo patrón. Bueno, en esta posición juega el negro. Y el negro pues tenía sus torres en la séptima, un fuerte ataque. Y acá lo único que tenía que hacer el negro era quizás jugar peón acá y evitarse más problemas. Y ahora amenaza alfil por peón con la idea de jugar torre por peón jaque, en fin, o jugar torre por peón después. Pero acá se desesperó y el negro, que era, esto se jugó en Úbeda en un abierto del 98 entre Barúa y Majerramzade. Majerramzade jugó torre por peón pensando que amenaza torre por peón jaque, alfil por y dama por mate, ¿no? Pero se le olvidó el patrón. ¿El patrón cuál es? ¿Sí? Las dos torres que entran y la dama que come, y le jugaron
dama por peón, torre por, y jaque, tiene que cubrir y mate, ¿no? Entonces es increíble que ese patrón es un patrón muy conocido, se ha visto muchas veces en las partidas. Tengo más posiciones sobre este patrón, déjenme mostrarles la que sigue para que vean cómo se da este patrón. Ok, tenemos esta posición y si ustedes han seguido lo que he estado diciendo, podrán ver que la dama ataca, la torre ataca, el peón de F y tengo una torre que puede dar jaque, ¿no? Y entonces bajo ese criterio juega el blanco y juega dama por peón jaque. Si come, sigue jaque. Ahora, si me cubro con el alfil o con la dama, ¿no? Acá, de todas maneras me la como y entonces al final va a tener que jugar torre acá y torre por otra vez mate, ¿ok? Esta fue una partida entre McNabb y Mullen de no sé qué año, debe ser por los años 60. Pero ahí va una posición más que es muy ingeniosa, que es la que les voy a mostrar ahora. Bueno, en esta posición juega el blanco. Probablemente la última jugada del negro fue jugar torre a G6 atacando la dama. Tiene las blancas, tiene una pieza menos, pero el rey negro está medio encerrado, las piezas no están jugando, hay un peón acá muy fuerte, porque desde luego está la amenaza de dar mate, que no se puede porque está el caballo. Entonces, si no corremos a la dama, me puede jugar un caballo acá atacando el caballo y no lo puedo quitar porque me dan mate y quizás podría recuperar la pieza, ¿no? Entonces, pensando en eso, el negro jugó torre a G6 y pensó que todo estaba solucionado. Pero curiosamente, esto es muy parecido al patrón que habíamos visto antes. Y entonces aquí le jugaron dama por peón jaque, torre por y le dan jaque. Si cubre con la torre es mate. Si cubre con esta torre me la como, vuelvo a atacar, por ejemplo, acá, jaque, viene acá. No, el rey no se puede quitar porque hay un peón que le impide la salida y torre por es mate. Si se fijan, el patrón que estamos viendo se repite una y otra vez, ¿sí? Como si fuese como si las propiedades en el tablero se repitiesen, es decir, ciertos ataques, ciertas defensas se repiten. Déjenme regresar al primer ejercicio y dejen que lo comparto otra vez. Si ustedes ven este ejercicio, la dama y la torre atacan en el punto F. Si fíjense que la dama no puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. ¿Sí? En todos los casos debe estar atacando el punto F2. La torre debe estar atacando y la otra torre está libre para entrar en la octava fila que no va a quedar defendida porque en este caso, por ejemplo, hay un alfil que impide eso. Y entonces cuando se llegue a esta posición, la jugada ganadora es dama por peón, come necesariamente jaque, viene acá y mate con la torre o con cualquiera de las dos torres da mate, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio, ¿sí? Si vemos el siguiente tablero, podremos ver que, de nuevo, fíjense, la dama y la torre, en una posición que todavía está escondida, porque esta parece que todo está defendido. Tengo una torre, tengo las dos torres en la primera fila, es decir, nunca puedo meter la torre en la octava para dar mate. Pero la combinación se logra porque el negro no ve que después de torre por, ¿sí? Y torre por, encontramos que tengo la dama y la torre atacando el punto F7, la torre que puede entrar en la octava fila y ya no hay defensa sobre ese punto y entonces pues otra vez el ataque lleva al mate, ¿no? Y si vemos otro más, ¿sí? Si vemos otro más, es esta posición que aquí es, dejen que la comparto. En esta posición, el negro más se le ocurrió, pero aquí estaba clarísimo el mate con las torres, o sea, estaba clarísimo el patrón, pero no lo vio y jugó torre por peón pensando que el otro tenía que rendir y le jugaron y se tuvo que rendir, el negro, ¿no? En esta posición. Bueno, entonces esto, este tipo de problemas, bueno, de hecho, déjenme, el último que les quiero mostrar de acá, que ya que lo acabé, ya se los mostré antes, ese es
es más curioso porque el mismo mate, si nada más que el rey no está aquí, sino que está de este lado, pero la situación se está dando muy parecida. La dama y la torre atacan el punto F7, tengo una torre que entra acá y el rey no puede escapar, ¿no? Como en el caso de cuando el rey está enrocado corto, tampoco puede escapar. Entonces, dama por peón, pues gana de la misma manera, ¿no? Como si fuera, o sea, fíjense cómo esta posición me parece muy curiosa porque es una posición que se ve muy diferente a las otras y sin embargo es exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene las mismas características que los anteriores, ¿no? Bueno, ok. Esto quiere decir que los temas se repiten. El patrón o las situaciones de las piezas son las mismas, aunque las posiciones parecen diferentes. Si uno ve muchas posiciones de esta naturaleza donde los patrones se repiten en situaciones parecidas, no siempre iguales, ¿no? Seguro que uno se va a acordar de la jugada ganadora. Yo siempre he dicho que la táctica en ajedrez es como los amigos. ¿Sí? Si yo veo muchas posiciones que se parecen, es como cuando voy en la calle y de pronto veo a la lejanía, veo a alguien que va caminando, digo, ah, mira, ahí va mi amigo, ¿sí? De pronto, o sea, yo no lo tengo en la cabeza, no estoy pensando en nadie en particular, pero cuando lo veo lo reconozco, digo, ah, mira, ese es mi amigo. Igual pasa con las posiciones de ajedrez. Si existe un patrón, yo puedo decir, ah, mira, ahí va mi amigo, ¿sí? Ahí lo conozco y sé cómo debo jugar, porque ya de tantas veces que he visto cómo se hace, sé que tengo que jugar, ¿no? Entonces, los patrones en ajedrez son posiciones donde se repiten ciertos elementos y eso nos enseña cómo debo jugar, ¿sí? Es decir, cuando yo veo estas cosas, ni siquiera tengo que pensar, ya sé qué tengo que hacer. No, o sea, la jugada de dama por peón en el tablerito electrónico que estamos viendo, pues sí se ve brillante, sacrifica a la dama, pero en realidad, como dice mi amigo Rusek, un maestro internacional, pues es rutinario. Para un jugador fuerte, esa jugada no piensa en sacrificar a la dama, es rutinario porque le va a dar mate, ¿no? O sea, ¿ok? Bueno, la cuestión, y que es la que yo he estado investigando en estos años, es si se puede programar una computadora para encontrar los patrones típicos, ¿ok? Y entonces, lo que se necesita es una especie de lenguaje que describa esos patrones y nos diga qué posiciones son ganadoras y el cómo actuar en ese momento. Miren, déjenme que les pongo nada más, compartir tantito esta imagen. Bueno, si ustedes ven esta imagen de esta mujer oriental, izquierda es la foto de esta chava y a la derecha es la imagen hecha por la computadora, ¿sí? Ahora, esta imagen, si yo le vuelvo a poner la foto, no me hace la misma imagen, la hace un poquito diferente, pero en principio asumimos que, no tengo otra imagen de esta chava, pero si lo hubiera hecho con el mismo programa que se usó, lo que tendría sería otra vez, otra versión de la misma fotografía hecha como en óleo, o se supone que eso es como óleo, ¿no? Entonces, estos son imágenes similares, son isomorfismos, se parecen, son muy parecidas. Yo podría decir a la lejanía, si me alejo mucho, que esta foto es equivalente a lo que estoy viendo acá a la derecha, que es la representación de esta imagen que hizo la computadora con cierto programa, ¿no? Bueno. Ok, entonces, lo que queremos hacer, bueno, por ejemplo, en el programa ese que les estoy mostrando, bueno, en este programa que las fotografías que da como salida de ese programa, ¿sí? Se preguntaron los programadores cómo es que un ser humano hace una pintura y a partir de esto se entra en este mundo del non-photorealistic rendering, ¿no? Lo cual quiere decir imágenes no fotorrealistas, es decir, no quiero hacer la imagen que se vea real, como la imagen física, sino que una representación como una pintura, ¿no? Así que en este caso las imágenes generadas con este software, que por ahí tienen la referencia, pero después, por alguna razón, no, aquí está la referencia, pero ya en el artículo que les voy a mandar bien la referencia, pero creo que ya no está disponible o no sé qué pasa. Bueno, pero las imágenes que genera este programa nunca se repiten, no son exactamente iguales.
cambian porque el software está diseñado para pintar con errores, o sea, para pintar como con una interpretación de cómo se hace, ¿no? Pero al final de cuentas, de lejos se ve que ambas fotos deben ser la misma persona o suponer que son la misma persona. Bueno, ahora, también podemos preguntarnos exactamente eso, ¿cómo le hace un jugador para jugar al ajedrez? ¿Sí? Y bueno, ya sabemos, y eso lo sabemos de toda la vida, que ningún jugador usa algoritmos que usan las computadoras para poder jugar, ¿no? Eh, lo que hacen los jugadores de ajedrez, lo que entienden aparentemente es que no ven una posición como una entidad estática, como una fotografía, no lo ven jamás así, sino como una colección de relaciones entre las piezas, ¿sí? Y entonces, si yo puedo hacer un programa que vea esa correlación entre las piezas, ¿sí? Podría yo hacer un programa que encontrara estos patrones o por lo menos los pudiese identificar de alguna manera, ¿no? Bueno, pero estos patrones, que se conocen muchos, son, son el ejemplo de un trabajo hecho por muchos años en ajedrez, de muchas generaciones que han colaborado con sus partidas y que algunos investigadores o ajedrecistas que han hecho libros han decidido poner esas posiciones donde los patrones de táctica se repiten, ¿no? Entonces, lo que hace un escritor de libros de ajedrez como Reinfeldt, que puso 1001 combinaciones o sacrificios brillantes o ataques de mate, buscó esquemas conocidos, patrones muy específicos en donde las jugadas correctas se pueden identificar y entonces se pueden repetir, ¿no? Es decir, si se las voy a poner así con la misma analogía de los amigos, si ustedes van por la calle y de pronto ven a un amigo que no veían hace mucho, a lo mejor o es probable que se acuerden de cómo era el trato con esa persona. A lo mejor se llevaban muy pesado y eran así muy salvajes entre ustedes, o bien se llevan muy, muy bien y con mucha educación y muy cuidados y muy finos, ¿no? Para evitar que el otro se moleste por algo, ¿no? Pero de pronto llega alguien y ve a algunos de sus amigos del pasado y lo va a saludar y se acuerda incluso del trato que le daba. Es lo mismo en las posiciones de ajedrez. Cuando yo de pronto veo una posición que sé cómo se trata, pues la trato de esa manera, porque ya sé cómo ganar. Cuando veo un amigo desde que hace mucho no veía y me acuerdo cómo lo trataba, pues lo trato igual, ¿sí? Y eso es lo que hacen los patrones. Los patrones no solamente son de ajedrez, ¿eh? Los patrones están en todos. Están, como les decía, están entre sus propios amigos, ¿no? Que no solamente reconocen a sus amigos, sino que además recuerdan cómo es el trato con esos amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no falta que vayan por la calle y de pronto dicen, mira, ahí va el oso, porque así le decían a fulano, ¿no? Hasta su apodo se pueden acordar, ¿no? Incluso a veces se acuerdan del apodo y no se acuerdan del nombre, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo incorporar estos patrones a los programas de la computadora? Si esto se puede hacer, entonces jugar, o sea, que hacer que la máquina juegue, no tendría que analizar todas las posibilidades como los programas actuales hacen, sino que lo que tendría que hacer es buscar los patrones convenientes, los que parecen ser ganadores, y si existen, entonces aplicar la fórmula o aplicar la jugada que se aconseja que se debe hacer en el patrón, ¿sí? Esto podría ahorrar tiempo de análisis. Si existe el patrón, ya sé cómo se juega, no tengo ni que pensar. Sí, por eso es lo que les decía, Rusek decía, es rutinario. Pues rutinario porque ya no lo tiene que pensar, no tiene que encontrar que la combinación es correcta, ya sabe que la combinación va y que es correcta, ¿no? Bueno, hay que definir algún lenguaje que describa esas posiciones, ¿sí? Que sea muy general y que además sea lo más humano posible, es decir, que sea fácil de entender por los seres humanos. Por ejemplo, si ustedes ven los programas de computadora, pues si quieren entender cómo funcionan, tienen que meterse una zambullida al código fuente y ver qué diablos está haciendo, y a veces es muy complicado, ¿no? Pero si yo hago un lenguaje que describa los patrones más comunes, debe ser muy fácil de usar y además debe ser muy fácil de leer, ¿no? Eh, para que se den una idea de esto, piensen, por ejemplo, eh, en las matemáticas, ¿no?
Por ejemplo, en las matemáticas tenemos, déjenme ponerles esto. Yo creo que lo tenía. ¿No lo tenía? ¿Cómo puede ser? Bueno, no importa. Déjenme que quito esto. En las matemáticas, por ejemplo, si yo les digo que y es igual a x cuadrada, no es GIMP, ¿eh? Enrique, no es GIMP. No sé, es un programa específico. Apareció en SIGGRAPH ese programa que les mostré. Bueno, las fotos que les mostré. No es GIMP, ni es... Oil Impressionist no lo conozco, pero GIMP no es. Seguro GIMP no es. Bueno, en matemáticas, por ejemplo, si yo quiero describir una ecuación lineal, tengo una ecuación de la forma y es igual a mx más b. Si yo le digo 4x más 2, y es igual a 4x más 2, ustedes saben que eso es una línea recta. ¿Sí? Si yo les digo y es igual a x cuadrada, ¿qué es lo que ven? ¿Qué ven si pongo y es igual a x cuadrado? No veo nada en el chat. Sí, ¿qué curva? ¿Qué curva es la que ves? Y igual a x cuadrada es una curva, sí. ¿Qué curva es? Una parábola centrada en el cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que la geometría analítica, en cierta medida, es una descripción de las gráficas en términos de un lenguaje que se llama el álgebra o la geometría. Pues en este caso, la geometría analítica es una álgebra de las figuras geométricas. Pues lo que es, ¿no? Entonces, cuando uno habla con un matemático, no le tengo que dibujar una parábola, le digo, sea y igual a x cuadrada, y el matemático sabe inmediatamente que estamos hablando de una parábola, ¿no? Centrada en el cero, además, ¿no? Con centro en el cero, ¿no? Bueno, pues entonces, este tipo de cosas se puede pasar, o sea, lo que queremos hacer es que en ajedrez hagamos algo parecido, una especie de lenguaje que haga eso. Miren, déjenme poner, ya vimos a Zobrist, que se le ocurrió hacer una serie de instancias y definía una cosa que llamaba snapshot para definir un patrón, ¿no? Las instancias eran donde estaban las piezas y el snapshot era la situación final que él le decía algo. Déjenme compartirle otra vez la pantalla para que vean a lo que me refiero. Bueno, por ejemplo, aquí tengo, ya no puse esta posición, pero tengo esta posición que están viendo acá. Déjenme ver si puedo hacerla más grande. Ok, deben estar viendo el tablero acá, ¿sí? Bueno, en esta posición juega el blanco. Y el blanco, fíjense, la dama tiene torre y dama contra torre y alfil, pero el rey está muy descuidado y además imposible de defender, ¿no? Y bueno, pues y además tiene que, un peón de menos, ¿no? El negro. O sea, es alfil y peón por la torre. Pero juega el blanco. Y el blanco en esta posición se podría ver, o sea, este es un patrón que podríamos describirlo de la siguiente manera. Fíjense aquí, por ejemplo, con mi programa de patrones, yo muestro aquí las flechas de los que atacan y defienden. La dama, las líneas rojas son ataques y las líneas azules son defensas. La dama defiende su peón de H, defiende su peón de E, el rey defiende el peón de F y el peón de G, el alfil ataca el peón de H, la dama ataca el peón de E6 y la dama ataca el peón de H7. Bueno, esta descripción del patrón se puede reducir a esto. Es decir, puedo quitar todas las piezas que no me sirven y llegar a esta posición. Y en esta posición hay un mate en 4. Lo voy a poner en este tablerito. Ahorita les pongo el tablero para que vean la posición a la que me refiero y la movemos. Editor del tablero. Sí. Y limpio acá y pongo peón, peón, rey. Voy a poner al rey porque hay que ponerlo, si no, no me deja jugar. Ok, bueno. Ok, déjenme que detengo acá y les vuelvo a poner. Ok, si ven este tablero que estamos viendo acá, aquí hay mate en 4. El patrón es, el alfil ataca el peón, la dama ataca el peón, el rey está aquí encerrado y hay estos dos peones. Estos dos peones son importantes. Este no tanto, este de acá, este de acá no tanto, pero este de acá sí es importante que esté en rojo
sí es importante porque, porque no deja que el rey se escape. Entonces, bueno, aquí hay mate en 4. Entonces, la jugada es jaque. El rey no se puede venir acá porque está la dama que le impide la salida. Tiene que jugar acá. Jaque. El rey viene acá. Jaque. El rey viene acá. Y mate. ¿Ok? Fíjense que si yo pongo esta posición y le añado, además, por ejemplo, cosas como una dama acá y una torre acá, por ejemplo, uno podría pensar que en esta posición, bueno, todo este jaque no parece servir porque la dama va a quedar atacada. Están atacadas entre sí, pero sirve igual. Jaque, el rey acá, jaque con la dama y me quito que me la coma. El rey viene acá, jaque, rey acá y mate. ¿Se fijan? El patrón existe a pesar de que existen estas dos piezas, ¿sí? Entonces, esto es la idea que está atrás de los patrones, ¿sí? Pero déjenme que comparto otra vez mi articulito. Ok, entonces este es un patrón que yo puedo usar de esta manera. Este es el patrón, ¿sí? ¿Qué me interesa? Esta es la esencia, digamos, de la posición con la que gana el blanco. Bueno, si yo esto lo pudiese programar en la computadora, no tendría que hacer los cálculos. Yo sabría que esto siempre se gana sin tener que calcularlo, se juega solo. ¿Sí? A lo mejor puedo poner a la computadora que calcule la variante, pero ya sería nada más demostrar que las cosas están funcionando y ya, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora bien, estoy hablando de un solo patrón, pero ¿qué tal que tengo varios patrones? Si yo tengo una colección de patrones, yo podría hacer un programa que buscara todos los posibles patrones que tengo y si encuentro alguno de ellos, entonces que lo aplique, ¿sí? Que es como jugamos los seres humanos. En muchos casos, encontramos un patrón, digamos como el que estamos viendo en el tablero con las flechas, y tomamos en cuenta eso para decidir qué jugada tenemos que hacer. Y ya no pensamos. Es decir, ya sabemos qué tenemos que jugar, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, yo tengo que definir el patrón y yo tengo que definir el patrón y tendría que decir, bueno, la dama blanca está en H6, el alfil blanco, el de casillas blancas, atacando el punto H7, donde, si se fijan en el patrón, no tenemos que decir que el alfil está precisamente, miren aquí, déjenme que regreso al tablerito. Aquí, aquí, aquí. En esta posición, por ejemplo, yo podría poner realmente, para que se den una idea de cómo es el patrón. Yo podría poner, el alfil no tiene que estar en esta casilla, podría estar en esta casilla, o en esta, o en esta, o en esta, o en esta, ¿sí? En cualquiera de esos podría estar porque todos ataco el peón de H7. Entonces, fíjense que el patrón en realidad es una posición con el alfil acá, otra 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 posición con el alfil acá y otra posición con el alfil acá. Por eso los programas de ajedrez no usan patrones, porque hay que, digamos que crear todas las posiciones y ver si cualquiera de estas posiciones con el alfil en todas estas casillas se encuentra, en alguna de estas casillas se encuentra con la dama acá, ¿sí? Entonces, eso lo hace, por eso quizás no se usan, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de tener todos los, o sea, aquí, desde luego, no tengo todos estos alfiles. Es un solo alfil el que tengo, pero que ataca sobre la diagonal, ¿no? Si yo aquí pusiese un peón negro, por ejemplo aquí, entonces ya se corta, digamos, la experiencia para dar el mate, ¿no? O sea, ya no existiría tan fácil el mate. Bueno. Entonces, lo que necesito es describir estos patrones de alguna manera y los puedo describir humanamente. Por ejemplo, decir, bueno, como ven ahorita, la dama blanca en qué casilla está, el alfil blanco, o sea, el que está en casillas blancas, ataca el punto H7 y como podemos ver, no tenemos que indicar dónde está el alfil, si está en B1, en C2, en D3, etc. El rey negro tiene que estar en G8 y debe haber un peón en F7, defendido solo por el rey, porque si no, no hay mate.
y con eso la solución de ¿cómo se llama? De este asunto se resuelve con alfil por H7, RH8, alfil G6 jaque, como vimos que hemos dado mate, ¿no? Y si se fijan, hemos caracterizado la posición en términos de ataque y defensa. ¿Qué piezas atacan y qué piezas defienden? Eso podría ser el inicio de un lenguaje de patrones, y si yo puedo encontrar esta descripción, puedo guardar el patrón y así buscar las similitudes del mismo, ¿no? Bueno. Entonces, lo que hay que hacer es escribir un programa que permita crear los patrones que se necesitan. Uno de los problemas es que los patrones no los encuentra la computadora, sino que son sacados de la experiencia de los jugadores de ajedrez, ¿sí? Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, es decir, no lo van a encontrar normalmente. Básicamente, si ustedes ven están viendo el PDF, quiero creer, ¿no? Bueno, sí, deben estar viendo el PDF. Y bueno, si yo tengo los patrones de ajedrez y yo tengo una base de datos de analizar, puedo mandar los resultados que yo quiera. Esto significa, fíjense qué interesante, porque, por ejemplo, Reinfeldt se la pasó no sé cuántos años de su vida recolectando posiciones y buscando los patrones para después catalogarlos y hacer un libro de ejercicios de táctica, ¿no? Que fue un trabajo que le debe haber llevado por lo menos unos añitos, un par de años por lo menos, con cierto esfuerzo, ¿no? Hoy en día, si yo puedo tener un programa que encuentre un patrón de ajedrez, puedo revisar una base de datos de partidas que hoy en día tienen millones y que me diga todas las veces que aparece ese patrón y me las imprima. Y entonces puedo hacer libros con mucho menos esfuerzo de lo que Reinfeldt hacía, ¿no? Ahora, ya vimos el Chess Query Language y podríamos usar una herramienta para hacer eso. O bien, escribir un propio lenguaje que describa los patrones, ¿no? Para eso, yo creo que hay dos alternativas. Una es usar un lenguaje de cuarta generación, como Pascal o C, o bien usar un lenguaje lógico o funcional como Prolog, porque la parte simbólica es bastante más fácil de hacer en Prolog que hacerla en Pascal o en C, ¿no? Perdón. Ah, lo que ocurre es que, por ejemplo, si ustedes usan un lenguaje de cuarta generación, pueden encontrar mucho código fuente de terceros para manejar posiciones de ajedrez, para leer partidas PGN, en fin, hay una biblioteca enorme de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero la opción de usar Prolog, si ustedes han usado Prolog, es usar las cláusulas de Horn para expresar las posiciones. Pero yo creo que esa es una teoría que tengo de toda la vida, es que el mejor esquema es un esquema híbrido, es decir, usar quizás Pascal con alguna interacción con lo que hacen los lenguajes lógicos, ¿no? Y de esa manera solucionarlo. Eso se parece un poquito a eh, a lo que hace Python, ¿no? Python tiene algunas cosas de Prolog que son como el manejo de listas y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera se parece un poco esa idea, ¿no? Bueno, usar Chess Query Language tiene sus ventajas. Y una de ellas es que es un sistema que funciona, ya está recontraprobado. El problema del Chess Query Language es que no es fácil de escribir las posiciones o los patrones correctamente, sobre todo cuando son ciertamente complejos. Entonces, por ejemplo, Chess Query Language puede ser muy buena herramienta. El problema es que es muy difícil de entender para alguien que no sabe lo que está leyendo, ¿no? O sea, cómo funciona el lenguajito que se inventaron, ¿no? Ahora, las búsquedas en Chess Query Language sí son muy poderosas, pero la descripción es muy latosa, ¿sí? Y una de las grandes quejas del Chess Query Language es que precisamente es difícil de entender el código que describe los patrones, ¿no? Bueno. También Zobrist y Carlson, vimos uno de los primeros artículos que escribieron un programa en los años 70 del siglo pasado, creaban snapshots de posiciones. ¿Qué son los snapshots?
pues son precisamente esos patrones, ¿no? Sobres y Carlson escribieron un programa que se llama The USS Chess Program, que describe el lenguaje que usaron, que aunque es obsoleto, ¿sí? Porque además es una versión como hecha en casa, de lo que sería un lenguaje basado en lógica como Prolog, ¿sí? Este lenguaje, hasta donde yo entiendo, el que usaron Sobres y Carlson ya no existe o ya no se usa, pero la idea de los snapshots, de estos patrones, que finalmente son las posiciones de interés que se repiten una y otra vez, podrían ser usados, ¿no? Ok, bueno, también hay otro personaje que se llama Chris Donninger, que es autor de una cosa que se llama Hydra, que es un programa que curiosamente nunca perdió contra ningún gran maestro en partida oficial. El proyecto fue patrocinado por unos de Arabia Saudita, una cosa así, y era la máquina que usó Chris Donninger, que es un científico austriaco, eh, tenía 32 procesadores, ¿no? Y Chris Donninger era ya famoso en el mundo de la computación del ajedrez por computadora por un programa que se llama NIMSO. Y entonces a ese programa le agregó un lenguaje de descripción de posiciones que llamó Che, así como C++, le llamó Che++, ¿no? Pero ese lenguaje solamente describe ciertos tipos de posiciones, no es muy genérico. Y el mismo Donninger dice que no es la bala de plata que esperaban, es decir, que no resuelve todas las situaciones en ajedrez, lo cual tiene cierta lógica. Ya hablaremos del artículo de Chris Donninger que tendrán que leer por ahí, ¿no? Bueno, y también está el libro de Adrian de Groot, que es un libro clásico sobre cómo los jugadores perciben el tablero, que se llama Thoughts and Choice in Chess, o sea, pensamiento y elección en ajedrez, que además está disponible en muchos sitios web. Si no lo tienen, a ver si se los hago llegar. De hecho, es la tesis doctoral de este señor, que analizó cómo los jugadores de ajedrez ven las posiciones, ¿no? Y también ya vimos el artículo de Michael George y Jonathan Schaffer, llamado Chunking for Experience, donde plantea un software de ajedrez que se llama Match, a Master Advisor for Chess, que utiliza patrones para encontrar buenas jugadas en el tablero. Bueno, entonces todo esto suena genial, pero la pregunta es de dónde saldrán los patrones, ¿sí? Y vemos que eso en realidad no necesitamos un programa que los descubra, lo cual sería bastante interesante hacer, pero tenemos ya mucha gente, muchos ajedrecistas que han hecho libros de táctica y han descubierto y han catalogado esos patrones. Y entonces además los han etiquetado como doble ataque, clavada, diversión, su promoción, interferencia, qué sé yo, ¿no? Todas estas cosas. Hay un libro muy interesante que se llama Chess Tactics Art de Max Bloch, que es un ruso, y también está la antología del medio juego publicada por el informador de ajedrez. Bueno, en este último libro, los jugadores han hecho un esfuerzo por clasificar las combinaciones y si ustedes ven aquí, este es un fragmento de la clasificación que hacen en el informador ajedrecístico, ¿no? Que es una publicación de Yugoslavia. Combinaciones, el tema es 1, combinaciones con ataque de mate. 2, combinaciones para conseguir el empate, combinaciones que conducen a ventaja material y todas las demás combinaciones. Y después los temas, destrucción de la defensa, bloqueo, liberación del espacio, desviación, etcétera, ¿sí? Esa es la clasificación que hace. Entonces, cuando pone una posición, pone, por ejemplo, combinaciones para seguir, no sé, combinaciones que conducen a ventaja material, ponen 3 en romanos y ponen, por ejemplo, ataque descubierto, 3E. Es decir, que la posición es una combinación que se gana material con un ataque al descubierto, ¿no? Es una manera de clasificar o de intentar clasificarlos. El libro de Bloch a mí me parece todavía más interesante, voy a tratar de hacerlo más grande, porque lo que hace Bloch es, fíjense, por ejemplo, en estas posiciones no pone todo el tablero, sino solamente pone cada patrón que describe las posiciones que son importantes. Por ejemplo, esta es la aniquilación de la defensa, es el tema, y aquí uno tiene que encontrar. Estos numeritos entre paréntesis son la dificultad, ¿no? La dificultad es 1, pero hay de pronto 3, 9, en fin, un problema de dificultad 9 ya es difícil. Pero lo que hace Bloch es interesante, porque
de alguna manera describe los patrones y no tiene que poner todo el tablero, no se necesita todo el tablero. Tiene un chunk, define un patrón como un chunk, como algo muy sencillito que tiene ciertos elementos, ¿no? Bueno, y bueno, entonces, con estas ideas podríamos caracterizar muchos patrones comunes. En la medida del tiempo que uno trabaje en esto, pues, podrán incorporarse todavía más patrones basados en nueva información que podamos tener o en otros libros que podamos conseguir. De hecho, si algo se ha logrado en ajedrez es tener una cantidad de libros sobre táctica que tienen miles de ejercicios. Estoy hablando de que, por ejemplo, un sitio web tiene 100,000 ejercicios, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, la idea entonces es que si podemos usar un sistema que reconozca los patrones o reconocer los patrones que nosotros alimentemos, ¿sí? No tenemos que hacer un programa que analice las consecuencias de todas las jugadas. Si hay un patrón, podemos hacer que el programa juegue con ese patrón y jugaría más humanamente al ajedrez. Como decía antes, producir libros de ejercicios tácticos buscando los patrones conocidos es una cuestión trivial que se haría rápidamente, en minutos, no en años como le costó a Reinfeldt, ¿no? Y además se pueden estudiar posiciones en base a los temas tácticos que se desee. Esto es la introducción al sistema eh, del lenguaje de patrones que voy a continuar el miércoles hablándoles de esta idea y de cómo yo escribí mi propio lenguaje de patrones y les daré toda la información correspondiente, ¿no? Al respecto. ¿Dudas con respecto a lo que hemos visto hoy aquí? Bueno, fíjense entonces la importancia de los patrones. No solamente son importantes para el ajedrez, en nuestro caso es lo que nos interesa, pero en realidad los patrones pueden ser útiles para muchas otras opciones. Por ejemplo, pueden ser útiles en la vida cotidiana. Les pongo un caso, cuando entramos a Zoom, bueno, y ustedes entran, yo entro y yo digo buenos días, ¿no? Y además, pues les hablo con cierta propiedad, no llego y los insulto, ¿no? O sea, pues, el patrón de un saludo no requiere de ningún insulto, no se usa un insulto, eso es mala idea, ¿no? Porque entonces, primero, si yo me porto grosero, pues ustedes pueden reclamar, incluso, no solamente a mí, pueden reclamar a la facultad diciendo, bueno, ¿qué le pasa, no? Mi profesor entra a la clase y nos insulta a todos, pues ¿de dónde sacamos este profesor, no? Entonces, hay ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Cuando uno se levanta, uno dice buenos días con la gente con la que convive, ¿no? Normalmente, ¿no? Ahora, puede ser que un día esté de malas yo y no diga nada, ¿no? Pero en general, hay ciertos patrones de conducta, por ejemplo, que establecen la comunicación entre seres humanos y que además la hacen más fácil, ¿no? Y cuando los seres humanos no se entienden, los patrones no parecen coincidir y entonces es donde se generan los conflictos y es donde la gente es grosera o se pone violenta o pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en ajedrez los patrones se basan solamente sobre el tablero, pero el tablero es un mundo completo donde hay ataques y defensas, ¿no? Y entonces hay que intentar describir un lenguaje que describe estos ataques y defensas, pero eso lo voy a ver mañana. Ya son las 9, se me fue muy rápido esta clase. Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? Bueno, les voy a entonces mandar este articulito que es el de la clase. Jessica en cualquier momento me manda el video para que yo lo suba